Entonces, cuando me digas. Vale. Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta quinta sesión del ciclo de charla de materiales L. Hoy pues vamos a hablar con Jaume Valle acerca de la gamificación de los materiales de L. Y bueno, súper agradecidos con él por su tiempo, por su generosidad para compartir información, pero creo que esta ha sido ya la constante con tantos colegas que donan su tiempo, donan sus espacios de fin de semana, de mañanas, de tardes para compartir con nosotros, que queremos siempre aprender. Bueno, antes de dar paso a Carolina para que nos cuente quién es nuestro invitado de hoy, quiero contarles a todos que nuestra iniciativa Somos Profesores L Colombia es una red de cooperación académica. Tenemos todo video de nuestros encuentros en el YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube. Somos Profesores L Colombia. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Lo que hacemos es compartir información que nos interesa sobre los asuntos de los profesores de L, formaciones, información, artículos, bueno, todo lo que vamos encontrando por el camino. Y bueno, después de haber hablado sobre lo que vivimos al principio de la pandemia, herramientas digitales, bueno, allí pueden encontrar como todos los videos de nuestros encuentros que ahora se desarrollan de manera virtual gracias a la tecnología, y aprovechar para contarles que este espacio, esta sala de Zoom es posible gracias a Ángela Quiroga de The Spanish Learning Club, una escuela de español que hay en Inglaterra, una colega colombiana que nos comparte su espacio virtual. Pues bienvenidos todos, gracias por tu tiempo y bueno, mi nombre es Joana López y le doy paso a Carolina que va a presentar a Jaume. Hola a todos y todas, estoy muy feliz de ver hoy esta gran audiencia. Estamos muy emocionadas de tener el apoyo de todos ustedes, de verdad que es bien lindo. Hoy tengo el placer, el honor y la dicha de presentar a uno de mis profesores de la maestría de español como lengua extranjera, uno de estos profesores que nos marcan en el corazón por su forma de enseñarnos a amar el español como lengua extranjera y la docencia. Les presento al doctor Jaume Valle. Jaume es doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado en el Departamento de Educación Lingüística y Literaria, Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y profesor en el Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra y de la UNIVA, del cual es director. Sus principales líneas de investigación se centran en la interacción oral en el aula de L, desde la perspectiva del análisis de la conversación y la gamificación educativa, ámbitos en los que ha publicado varios artículos y ha participado en múltiples congresos y encuentros de profesores presentando comunicaciones y talleres. Asimismo, ha sido investigador visitante en varios centros universitarios, como la Universidad de Guanajuato en México o la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Como profesor de L, desde el 2005 ha desarrollado su actividad docente en varios centros educativos de Barcelona, como ESADE, Idiomes UPF, Education First o CIEE. Entre 2009 y 2012 fue lector AECID en la Universidad Marie Curie de Lublin en Polonia, impartiendo clases de español y de didáctica de lenguas extranjeras. Bienvenido, mi querido profe, te doy la palabra. No sé, Joa, si quieres decir algo, pero bienvenido para que saludes. No, pues en resumen nuestro colega. Bienvenido. Querido profe de español, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, contarles... Joa, espera un segundo. Te escuchamos muy bien y bueno, algunas personas quizás conocieron a Jaume que estuvo acompañándonos acá en Bogotá en el encuentro, en el congreso de L que fue organizado por la Universidad Sergio Arboleda. Quizás algunos colegas ya te conozcan, pero bueno, todo el espacio es tuyo y gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias, Carolina, por pensar en mí para hablar sobre gamificación dentro del ciclo de charlas en Colombia que organizáis. Felicidades por la iniciativa.
y bueno, es un placer tener estos vínculos profesionales y de amistad con la otra, con el otro lado del charco, porque realmente engrandecen el espíritu y engrandecen también nuestra profesión. Es viejos recuerdos, aquel encuentro de Bogotá en el 2015, y viejos recuerdos también para cuando Carolina realizaba la maestría, yo no sé cuánto hace, pero bueno, cosas de la vida. No os conocíais cuando yo os conocí y ahora os conocéis. Qué casualidad. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por invitarme a hablar un poquito sobre gamificación y a presentaros qué podemos hacer en relación con la elaboración de materiales y de intervenciones didácticas gamificadas en el aula de español como lengua extranjera. Yo soy miembro del grupo de investigación RealTIC, es un grupo de investigación capitaneado por el doctor Joan Tomàs Pujolà, que lleva varios años trabajando, investigando sobre la gamificación en el aula de lenguas extranjeras, en español lengua extranjera también, investigando sobre cómo los profesores gamifican y qué significa la gamificación en nuestro ámbito. Y además, pues soy un jugador, no diré empedernido, pero sí que es verdad que, bueno, no me puedo quejar. O sea, sí, o sea, mis videoconsolas las tenía y me gusta jugar, y como me gusta jugar, me gusta gamificar, y realmente es divertido y me lo paso bien. Por lo tanto, os voy a hablar un poquito de lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de nuestra serie de investigaciones en gamificación dentro del grupo RealTIC, pero también os voy a hablar un poquito de mi experiencia como gamificador y como elaborador de materiales gamificados, que creo que puede ser oportuno también para todos. Espero que os sea de interés y espero que, bueno, os genere ideas para en un futuro lo más cercano posible poder gamificar vosotros en vuestras clases de L. Vamos a ver. Sí, ¿no? ¿Se puede ver bien? Sí, Sí, perfecto. ¿no? Vale, voy a minimizar aquí para ver de toda la pantallita. Este es el guión de la presentación que voy a seguir hoy. En primer lugar, os voy a presentar qué significa gamificación. Después lo distinguiremos de juego serio. Hemos visto aquí con Joana y con Carolina un poco las respuestas a este cuestionario previo, y hemos visto que muchos sabéis muchas cosas de gamificación, otros tenéis, bueno, una visión quizás un tanto inicial de lo que es la gamificación. Eso es fantástico porque espero que podamos todos desarrollarnos y compartir muchas ideas. Hablaremos un poco de qué diferencia el juego serio y la gamificación, y luego entraremos muy rápidamente a ver de qué se compone una propuesta gamificada. Partiremos de la idea de elementos de la gamificación, de Verbach y Hunter, de su clasificación en dinámicas mecánicas y componentes. Y luego entraremos ya en ver cómo podemos construir prácticas gamificadas, cómo podemos construir intervenciones didácticas gamificadas, pensando en el contexto, en la construcción y la implementación, la incorporación de esos elementos de la gamificación a nuestra secuencia de actividades, con una serie de contenidos importante. Hablaremos un poquito del diseño y también del papel de las TIC. Por último, pues cerraremos esta presentación hablando de, en general, qué implicaciones tiene la construcción y la elaboración de intervenciones didácticas gamificadas. Bueno, vamos allá. Algo bastante rápido, ¿de acuerdo? Esta es la definición básica y clásica de Deterding, Nake y compañía, que elaboraron en el año 2011. Claro, hablar de algo clásico para el 2011 suena como un poco extraño, ¿no? Pero sí que es verdad que la gamificación, que se empezó a desarrollar a finales de los 2000 y que cogió su apogeo a inicios de la década que ahora estamos concluyendo, ha tenido mucho desarrollo en muchos ámbitos. Y en este sentido, la efervescencia a partir de la cual se ha ido tratando ha implicado que podamos ya calificar como clásica esta definición. Al menos los que, bueno, nos dedicamos a gamificar y a reflexionar sobre la gamificación desde hace unos años, ya la entendemos como clásica. Debemos tener en cuenta que gamificar es lo que pone aquí. ¿De acuerdo? Es una estrategia metodológica que consiste en el uso de elementos del juego en contextos propiamente no lúdicos. A partir de esta definición podemos ya sonsacar
algunas cuestiones, algunas ideas, algunos aspectos que son importantes. El primero está en que gamificar no significa jugar exactamente. Y digo exactamente, cuidado, sino que significa aplicar alguna realidad que no es propia del juego, como por ejemplo el aula de español como lengua extranjera. Normalmente no jugamos, normalmente pues nuestros alumnos aprenden español y nosotros lo enseñamos como buenamente podemos, ¿no? Pues en ese contexto que no es propiamente lúdico, le aplicamos una capa lúdica. Es que esa capa de, podríamos decir, el uso de elementos de juego, pero no un juego en sí, propiamente dicho. Fijaros que distinguimos entre juegos serios y gamificación. Ahora no puedo ver las respuestas a una pregunta que suelo hacer, que es la de si alguna vez habéis jugado al Tabú en clase de español como lengua extranjera. Supongo que todos conocéis el Tabú, ¿no? Es ese juego en el que, bueno, tú tienes, si no recuerdo mal, ahora lo diré mal y quedaré fatal, ¿no? Que tienes 4 palabras que no las puedes decir y entonces tienes que ir describiendo, ¿no? Y si no puedes utilizar una de las palabras tabú para describir eso que tienes, ¿no? Y la otra persona tiene que adivinar de qué estamos hablando. En esta página, colorl.es, ahora mismo os voy a enseñar un segundito. Ahora no lo veis, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, ¿me permitís un segundo? Os voy a compartiros para que lo veáis aquí. En esta página de colorl.es encontraréis muchos juegos. Fijaros que estos son juegos como este del Tabú o Verdad o Reto, un juego interactivo. O aquí esta autora, que es una profesora de Polonia, que se llama Kasia, nos ofrece también un juego sobre Halloween. Estos son juegos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí son juegos. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros cogemos una realidad de fuera, una realidad extrapedagógica que puede ser considerada como juego, y lo llevamos al aula, con un propósito de que los alumnos jueguen a este juego y lleven a cabo un aprendizaje incidental, pues en el caso del Tabú, por ejemplo, puede ser sobre el léxico, sobre cómo explicar palabras, etc. Claro, esto es un juego, esto no es gamificación per se, ¿de acuerdo? Vamos a lo siguiente, ¿qué es el juego serio? ¿Qué es el juego serio? El juego serio es una acción lúdica, una actividad lúdica pensada desde la pedagogía, podríamos decir. ¿De acuerdo? A diferencia del el juego está pensado fuera de un contexto pedagógico. El juego es algo que, como nativos, si me permitís, podemos jugar al Tabú, o jugar al Pictionary, o jugar al Bingo, pero estos juegos a los que nosotros jugamos fuera del aula, en nuestra vida diaria habitual, los llevamos a clase porque pensamos que los alumnos pueden aprender cosas, ¿no? Con el bingo pues aprenderán los números, o se puede hacer bingos de muchos tipos, ¿no? Bingos de verbos, por ejemplo. Con el Tabú también ya lo hemos hablado. El juego serio es diferente. El juego serio parte de una visión pedagógica. Aquí os presento yo uno que me gusta mucho, que también está hecho por unos autores polacos. Como trabajé en Polonia, le tengo cariño al país. Y es un juego que está pensado para aprender palabras. Os lo voy a enseñar porque es que me hace mucha gracia. Hubo un momento que yo estaba enganchado a este juego, lo siento. Sí, suelo jugar mucho a cosas. Es así. Un segundo, aquí. No, un segundo, aquí. Chicos, se ríe. Bien. Vale, ¿lo estáis viendo? Sí. Bien. Es que me gusta mucho. Yo este juego lo tenía en el móvil y entonces cuando iba en el autobús a la universidad, pues para distraerme jugaba. Entonces te vas aquí y es para aprender palabras. Aquí tienes muchas lenguas, ¿no? Y entonces yo voy aquí y yo voy a coger, ¿qué voy a aprender? El polaco, ¿no? Y entonces aparece esta palabra y yo, pues esto no sé qué significa, pero yo le doy aquí. ¡Ay, pues mira, le he acertado! Debe ser carro, que también esta me la sé. Roverista, este es ciclista. Y vamos jugando. Y aprendemos palabras. Justawka, ayer. Y te vas sumando puntos, ¿no? En definitiva, lo que vengo a referir es que es un juego para aprender vocabulario. Aquí tenéis muchas lenguas. Tenéis griego, checo, lituano, portugués, danés, ruso, chino,
sueco, español, por supuesto, y además es divertido porque podemos aprender muchas cosas de muchas lenguas, ¿no? Incluso de chino. No me entero absolutamente de nada, pero yo creo que esto es esto. Fallé, evidentemente. Uchu, no sé qué será. Fallé también, bigote. En cualquier caso, aquí. Este juego, Babadoom, está pensado para aprender vocabulario, pero no es un juego que, como nativos, la gente utilice, sino que ya está pensado dentro de lo que es un aspecto pedagógico, como es este caso, el aprendizaje de vocabulario. Entonces, esto tampoco es gamificación en sí mismo, a pesar de que sí que es verdad que muchos autores consideran ya los juegos serios como una especie de gamificación. Sin embargo, sí que es verdad que desde la perspectiva que nosotros estamos utilizando, consideramos más gamificación algo más complejo. Fijaros, aquí os propongo un ejemplo de propuesta de intervención didáctica gamificada, os la voy a enseñar, que es una gamificación que elaboró nuestro querido amigo Juan Rafael Acedo, profesor que estuvo trabajando varios años en Praga, en un colegio, en un instituto de secundaria de Praga, enseñando español, y bueno, pues les preparaba juegos y gamificaciones a sus alumnos de secundaria. Este es un ejemplo, se llama El planeta 4G y el asesinato del embajador. Si nos fijamos, os voy a compartir el juego, si no recuerdo mal. Fijaros, no. Ahora me he ido un segundo. Un segundo. Ahora sí. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. Fijaros que ya estamos hablando de una cosa. Espero que lo podáis estar viendo, ¿no? Estamos hablando de una cosa mucho más elaborada. Tenemos aquí un diseño con una imagen, ¿no? Aquí tenemos la información del juego. Resulta que ha habido un asesinato, ¿no? Es un asesinato que tiene, bueno, pues es de un embajador de la Federación Intergaláctica y los alumnos tienen que descubrir, pues, quién ha sido el que lo ha asesinado y dónde ha sido y tienen que resolver el misterio. Fijaros que la perspectiva ya es otra. Y aquí, pues, los alumnos tienen sus reglas, tienen aquí, ellos son los detectives, ¿no? Fijaros que estos son los nombres de los alumnos. Aquí tienes instrucciones sobre las diferentes actividades, que son retos, en este caso. Fijaros que la elaboración es muy diferente. Estas son las diferentes actividades de aprendizaje, en realidad, que los alumnos tienen que llevar a cabo para lograr descubrir quién ha sido el asesino del señor embajador, ¿no? Y van bueno, elaborando las diferentes actividades hasta llegar al final, ¿no? Y tienen aquí, fijaros, tienen una serie de elementos, y ahora vamos a entrar en ellos, de elementos que les caracterizan, de elementos que les hacen sumar puntos en rankings, por ejemplo, y fijaros que tienen un... No sé, supongo esto ahora. ¡Epa! Aquí no me deja entrar porque esto supongo que será personal o interno del grupo de clase, ¿no? Y aquí, pues, fijaros, aquí está la experiencia que dice que es para la clase de español como lengua extranjera, 14 estudiantes checos de Praga con edades comprendidas entre los 18 y los 19 años de un nivel A2. Y aquí explica Ramón de una manera muy efectiva cómo funciona todo el diseño de la propuesta gamificada y, bueno, cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son los objetivos del juego, etcétera, etcétera. ¿Por qué me gusta plantear la construcción de lo que entendemos por gamificación a partir de la diferencia entre juego, juego serio y gamificación? Aquí, vale. Porque de esta manera podemos observar diferencias con más claridad. La gamificación se fundamenta en la incorporación de elementos, como os he dicho. Si os fijáis en la propuesta de Rafael, es una propuesta muy completa, con una gran cantidad de elementos.
dentro de entre los cuales sobresale alguno que otro. Evidentemente, Rafael tiene nociones de informática, como habréis podido comprobar, y ello implica que haya podido construir un material, ¿de acuerdo? Y una página web dentro de Wix sugerente para con lo que los alumnos pueden esperar de un juego. Pensad que la gamificación tiene mucha influencia de los videojuegos y hoy en día la industria de los videojuegos sabéis perfectamente que es incluso más potente ya que la del cine. Dicho lo cual, nuestros alumnos, sobre todo en secundaria, juegan y juegan mucho y cada vez los adultos jugamos más. En este sentido, la elaboración de propuestas gamificadas acercándonos al imaginario colectivo de lo que es el juego que tienen y mantienen nuestros alumnos es importante. Sin embargo, lo que hace Juan Ramón, en esencia, es plantear una unidad didáctica, un material, una secuencia didáctica, en este caso no era una unidad porque iba saltando, que incorpora los elementos de la gamificación que implican que lo que él propone sea considerado como un juego. La lista de elementos de la gamificación más, en español lengua extranjera, más comúnmente aceptada es la que nos ofrece Derbach y Hunter, que establece una relación de más abstracto a más concreto entre dinámicas de juego, mecánicas de juego y componentes, que son los elementos más tangibles. Vamos ahora un poquito rápidamente a ver qué es cada cosa y después entraremos ya en identificar esos elementos, esas mecánicas, esos componentes y esas dinámicas que nos permiten construir una propuesta didáctica gamificada. Evidentemente, y vaya por delante, lo que hace Rafael Acedo es algo extremadamente de crack, si me permitís. Los que gamificamos como los mortales no hacemos esas cosas, ¿eh? Hacemos cosas más sencillitas y hacemos cosas más operativas. No necesitamos tener un informático al lado para gamificar. De hecho, yo he gamificado con unas tijeras y un papel y una cartulina, ¿de acuerdo? Y un PowerPoint. Por lo tanto, a pesar de que las herramientas TIC y la digitalización es importante en la gamificación, también podemos hacer gamificaciones analógicas. Lo importante es tener en cuenta qué dinámicas, mecánicas y componentes son las que conforman los juegos y las mecánicas propias de las propuestas gamificadas. Vale, mirad, dinámicas, muy rápido, por norma general, ¿qué tenemos en un juego? Tenemos emoción. Eso es muy importante. Por norma general, la gamificación se considera como una estrategia metodológica que en la búsqueda de más motivación por parte de los estudiantes. Esto no lo he dicho antes. Se suele gamificar, por norma general, para buscar estrategias, buscar maneras para que nuestros estudiantes estén más motivados. Evidentemente, yo voy a decir que a todo el mundo le gusta jugar. Bueno, ojo, no a todo el mundo le gusta jugar, pero el componente lúdico es algo humano, es algo inherente a nuestra sociabilidad y es algo inherente a nuestro aprendizaje, en el fondo. En este sentido, todos tenemos un niño dentro y en cierta medida nos gusta jugar siempre. Por esa razón, la gamificación, que es esa pátina, esa capa de juego al que incorporamos a realidades propiamente no lúdicas, hace que, por norma general, la motivación aumente por parte de los jugadores, de los estudiantes, en nuestro caso, ¿no? Y eso se hace a través de la incorporación de elementos que implican emociones. A todo el mundo le fastidia perder, ¿no? O a todo el mundo le gusta ganar. Esas son emociones, en el fondo. Emociones positivas o negativas en función del resultado. A ver, no a todo el mundo, ¿vale? Podemos decir, yo soy muy competitivo, lo siento, pero yo no soporto perder. Claro, en este sentido, yo si juego, si no gano, o sea, hasta con mi sobrina de 6 años, lo siento, no le dejo ganar. Es lo que hay, tiene que aprender cómo funciona el mundo, lo siento, soy cruel. Es una broma, pero para que nos entendamos, cuando jugamos, ahí siempre hay una emoción inherente. Lo mismo con las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Pues que cuando jugamos siempre hay unas normas. Esas normas cristalizan en restricciones. En el juego del fútbol, pues no, si yo estoy jugando a fútbol, yo no puedo coger la pelota con la mano
no, y salir corriendo, no. O si jugamos al Monopoly, yo no puedo coger los billetes de la banca y llevármelos y quedármelos yo, ¿no? Por tanto, todo juego tiene una serie de restricciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros cuando gamifiquemos tendremos que establecer unas normas de juego. Luego, todo juego tiene una narrativa, por mínima que sea. La narrativa en la gamificación actual, tal y como la comprendemos nosotros, es una de las dinámicas más importantes. Fijaros que yo os he mostrado la propuesta gamificada de Rafael Acedo, que es una propuesta fundamentada en el hecho de que los alumnos son unos detectives que tienen que descubrir quién mató al embajador. Ahí está la narrativa. Si pensamos, por ejemplo, en juegos clásicos tipo el Monopoly, la narrativa del Monopoly es convertirse en el, en el gerente, ¿cómo decirlo? En el jefe del imperio de la inmobiliaria, en un Donald Trump, si me permitís, ¿no? Esa es un poco la narrativa del Monopoly. Si pensamos en juegos más modernos, Super Mario Bros. Tiene la narrativa de que Mario tiene que salvar a la princesa. Si pensamos en otros juegos del tipo, que os voy a decir yo, Assassin's Creed, se trata de sobrevivir a una determinada realidad y ser capaz de ganar un dinero, de adquirir un poder, etcétera, etcétera. Siempre, por norma, no siempre, pero por norma general, los juegos implican una narrativa, y más hoy en día en el ámbito de los videojuegos. Evidentemente hay juegos que tienen muy poquita narrativa. ¿Cuál es la narrativa del Tetris? ¿No? Y el Tetris también es un juego, pero es un juego muy básico en realidad, desde el punto de vista del tratamiento de elementos propios del juego. Luego también hay un progreso. Fijaros que yo estoy hablando todo el rato de un objetivo. En este sentido, sí que es verdad que existen juegos que no mantienen una linealidad, en el sentido más clásico del término, que la narrativa no es lineal, sino que va saltando. Sí que es verdad que hoy en día tenemos toda una literatura transmedia que hace que la realidad del juego se asocie a otro tipo de realidades fuera de un ámbito lúdico, como puede ser, por ejemplo, la realidad de una serie de televisión, como recuerdo, por ejemplo, el juego de los Simpsons, ¿no? Los Simpsons son unos dibujos animados que tenían un juego en el cual Bart era el protagonista y tenía que hacer una serie de actividades para sumar una serie de puntos, ¿no? En este sentido, sí que es verdad que en algunas ocasiones el progreso de los personajes dentro del juego para lograr el objetivo no es lineal del todo. Estoy pensando, por ejemplo, en un universo como Grand Theft Auto, no sé si conocéis el juego GTA, que es un universo en el cual tú puedes seguir un progreso, puedes seguir otros. En este sentido, bueno, pero como nosotros tenemos una serie de restricciones, por norma general en el aula, es interesante ver cuanto menos que existe un inicio, existen unos personajes al inicio y luego existe un objetivo del juego que hay que cumplir. Y eso implica un determinado progreso. Y luego las dinámicas se establecen también, o dentro de las dinámicas que tenemos en la gamificación, se establece también la de relaciones entre los participantes. Evidentemente, cuando hay una competición hay una relación entre participantes, aunque sea una relación de antagonismo. Tú, cuando estableces un juego en el que se tiene que competir, lo que haces es contrastar tu resultado con el otro. Entonces, esta es una dinámica que también se establece dentro del juego. Venga, vamos a las mecánicas. Voy un poquito rápido. Mirad, las mecánicas sí, implica un desafío. Es importante que el jugador tenga un desafío de cara a poder iniciar e implicarse en el juego. Tiene que haber también, o puede haber también, una mecánica de oportunidades. Es decir, puede que dentro de la propuesta gamificada tengamos un elemento que no está esperado y como jugadores nos lo guardemos y posteriormente lo aprovechemos para lo que el juego nos devenga. Dentro de las mecánicas también tenemos la mecánica de competición. Todos sabemos qué es, porque todos hemos jugado alguna vez a algo en el que hemos competido. Evidentemente, la competición implica
que una persona gana y que una persona pierde. Dentro de las mecánicas del juego está también el sistema de turnos. Si pensamos en juegos clásicos como el parchís o el dominó, el primero tira uno y luego tira el otro. Evidentemente es una mecánica que también dentro de lo que es el desarrollo de los juegos es muy habitual. Luego la cooperación también es una mecánica que se establece dentro de los juegos. Si yo tengo un elemento y a ti te falta, yo puedo buscar una sinergia contigo de cara a poder trabajar en común hacia un determinado objetivo. También tenemos la retroalimentación, que es inherente también al juego, porque a medida que vamos avanzando en la narrativa y avanzando en el progreso de la práctica lúdica, nosotros recibimos retroalimentación. Es decir, si yo he superado un nivel, pienso por ejemplo en el Super Mario Bros., si yo he superado un nivel es porque he logrado realizar una serie de acciones que me han comportado superar el nivel y por tanto eso se establece como retroalimentación, en el sentido de que el juego me dice que yo estoy avanzando y que yo estoy mejorando. Por tanto, es una retroalimentación positiva. Y al revés, si yo estoy jugando con Super Mario Bros. Y no soy capaz de saltar por donde tengo que saltar y me muero, es una retroalimentación negativa que me dice que tengo que volver a intentarlo hasta que aprenda a superar esa acción, esa prueba. En este sentido, la retroalimentación, pues hay una gran cantidad de elementos que implican retroalimentación. La clásica es la obtención de puntos. Si yo hago bien una cosa, recibo 10 puntos, si la hago medio, recibo 5, y si la hago mal, pues recibo 0. Luego, la adquisición de recursos es otra mecánica propia de los juegos. Si sois jugadores de juegos un poquito clásicos de los años 80, 90, recordaréis, por ejemplo, un juego como el Zelda o un juego como el Golden Axe, en el que teníamos que coger unas pócimas y esas pócimas luego pues, nos daban una serie de poderes. Esos eran recursos que nosotros podíamos utilizar para... Yo pienso mucho en el Super Mario Bros. Porque he jugado muchos años, lo siento. Pero en el Super Mario Bros. A veces cogíamos una seta y nos la guardábamos, ¿no? Y entonces cuando teníamos un determinado problema, porque estábamos pequeñitos, entonces utilizábamos la seta antes de iniciar el nivel determinado y entonces éramos más grandes. Esos recursos funcionan como bienes y son útiles pues, para el progreso, para ser capaces de seguir superando dificultades dentro del juego. Bueno, nos quedan poquitas. La recompensa es un poco lo que os decía antes, es la recepción de un elemento como suele ser dinero, pero pueden ser puntos también, o pueden ser insignias que determinan que una persona ha hecho bien algo. Y las transacciones, que son mecánicas que se pueden establecer entre diferentes jugadores, que es una mecánica bastante habitual en lo que es hoy en día los juegos en línea. No sé si todos tenéis en mente o conocéis el juego Minecraft, por ejemplo, o juegos como, por ejemplo, puede ser incluso el juego del FIFA, de fútbol. Los jugadores son participantes en una realidad virtual mundial y en esa realidad virtual mundial ellos pueden establecer transacciones entre elementos. Yo tengo una cosa que tú necesitas, yo te la cambio por otra. O con lo que hablábamos antes. Bueno, fijaros que todo esto son mecánicas que las podemos identificar con la realidad del juego. Ahora bien, ¿cómo implementarlas dentro de lo que es una propuesta gamificada? Bueno, por último, perdón, nos queda los estados de victoria. Exacto, este que es el juego, la mecánica definitiva, ¿no? Mecánica que se establece cuando hemos logrado superar el juego, cuando hemos logrado ganar, ¿no? Disculpad, que yo como siempre pierdo, me olvido de esta. Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer que estas mecánicas se incorporen a una práctica gamificada? A partir del uso de componentes. Como os decía, los componentes son las cosas más pequeñitas y las más tangibles y son con lo que verdaderamente elaboramos el juego. Yo os recomiendo una cosa. Os recomiendo que intentéis
buscar por Internet propuestas didácticas gamificadas en cierta medida. No hay muchas, no hay muchas. Si queréis, yo os puedo pasar alguna que otra que conocemos, escribiéndome en mi correo electrónico, que al final de la presentación os daré. Pero sí que es verdad que siempre para muestra un botón, ¿sabéis? Y para muestra un botón nos sirve en este ámbito, en esa cuestión de la gamificación, mucho, porque todos pensamos en juegos. Y la gamificación, como os decía antes, no es exactamente un juego, sino que es algo que va un poquito más allá. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos pensar en una realidad como, por ejemplo, Kahoot, que seguro que todos conocéis, y el Kahoot no deja de ser un examen o una actividad, por norma general, de respuesta múltiple, que tiene una pátina de gamificación, que está mínimamente gamificado. Sin embargo, esa gamificación, en realidad, es una gamificación que llamamos superficial. Si acaso lo veremos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque se fundamenta en dos elementos, los puntos y la tabla de clasificación. Por norma general, en el ámbito de la gamificación comprendemos dos tipos de gamificación. Una es la superficial, que se fundamenta en los puntos, las insignias, las tablas de clasificación, y luego una profunda que implica el uso de más elementos. Bueno, en cualquier caso, un juego básico puede estar fundamentado en la obtención de puntos y si hay dos personas, pues en la comparación entre esa obtención de puntos en una tabla de clasificación. Y luego, pues, se puede también incorporar el elemento de la insignia, que es como una especie de premio que identifica a la persona que tiene más puntos en relación con el que tiene menos puntos o la persona que ha conseguido algo en relación con el otro que no lo ha conseguido. Estos son componentes muy habituales. Pero después tenemos muchos otros, que son más complejos quizás de incorporar, pero que se fundamentan en parte en una idea de narrativa, en una idea de construcción de la historia. Si nosotros hacemos un juego con puntos y tablas de clasificación e insignias, podemos incorporar una historia. Pero fijaros en el Babadoom, aquel que os he enseñado, aquello es un juego serio. Tiene puntos y tiene, bueno, tiene una tabla de clasificación, sí. Y además tiene una tabla de clasificación interna y tiene tabla de clasificación por lenguas, pero ya está. Puedes ir jugando y ya está. En cambio, la gamificación de Rafael Acedo, que os he enseñado, fijaros que tenía una narrativa. Y aquí está una de las claves, una narrativa. Tenía una historia. Los personajes, los alumnos tenían unos avatares, tenían unos roles, tenían unos objetivos definidos, por tanto tenían unos logros que buscar. Tenía unas misiones, no sé si lo recordáis, tenía allí unas pequeñas actividades que Juan Rafael conceptualizaba como retos, pero que eran misiones a partir de las cuales los alumnos iban avanzando en el juego y en la búsqueda del asesino del embajador. No recuerdo si había combates, sí que hay desbloqueo de contenidos, que es el hecho de que primero superan un reto para luego acceder al siguiente. Esto en juegos por niveles es muy habitual. No puedes pasar al nivel 2 sin haber superado el nivel 1. Había elementos sorpresa con regalos, había niveles que se podían establecer en los diferentes retos, se establecían equipos diferentes entre detectives, etcétera, etcétera. Fijaros que ya no nos quedamos solo con esto de sumar puntos y yo tengo 3 puntos y tú tienes 6, sino que vamos más allá. Estamos como creando una especie de universo y el eje fundamental es la narrativa. Vale, esta es lo que os decía antes. Tenemos estos dos tipos de gamificación, la superficial, que es puntos, insignias y tablas de clasificación, con un progreso, y luego la profunda, que implica una gamificación construida a partir de ya algo más elaborado. Yo apuesto por esta gamificación profunda. Evidentemente, cualquier actividad es buena para el aprendizaje, siempre y cuando pues, exista ahí un objetivo de aprendizaje y funcione. Pero sí que es verdad que se ha comprobado que la gamificación superficial tiene una motivación de carácter extrínseco. Y como que el alumno, evidentemente, dependerá de vuestro grupo clase, dependerá de los alumnos con quienes trabajéis, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la tendencia que se ha observado es a que en la gamificación superficial el alumno se canse antes. O sea, como al ser una motivación extrínseca, una motivación puramente por ganar, por sumar más puntos que el otro, el hecho de jugar
tiene menos implicaciones. En cambio, en la profunda, se considera que la motivación es de carácter intrínseco y que es más profunda, por eso es de dentro, ¿no? Y eso hace que al alumno se le generen unas sinergias de motivación que impliquen que quiera jugar más, que impliquen que quiera saber qué ocurre en la historia, que tenga que saber, que tenga que llegar a descubrir quién fue el asesino del embajador, ¿no? Y en este tipo de gamificaciones, el aprendizaje es mucho más incidental por norma general, y a la vez el alumno tiene, bueno, como os decía, una implicación mayor. Vale. Yo personalmente, y nosotros personalmente, abogamos por este tipo de gamificación, la gamificación profunda. Y a partir de ahora lo que vamos a intentar, pues, lo que voy a intentar presentaros es algunas tips, algunas cuestiones que nos pueden permitir ser habilidosos a la hora de construir propuestas didácticas. ¿De acuerdo? Lo primero siempre es lo de siempre. Nosotros somos profesores de español como lengua extranjera y no es que nos debamos a nuestros alumnos, pero nuestras actividades, nuestras tareas como profesores siempre van a depender de las características de los alumnos. Evidentemente, los alumnos tendrán un nivel, tendrán unas creencias educativas, tendrán una edad, unas necesidades de aprendizaje, estarán cansados o no. Todo esto, evidentemente, lo debemos tener en cuenta a la hora de gamificar. Porque no es lo mismo gamificar para un nivel A1 que para un nivel B2. ¿Por qué? Porque los alumnos del nivel B2 tendrán una pericia a la hora de usar el español diferente y como tal podremos utilizar la realidad gamificada para otras cosas. En este sentido, debemos pensar que los objetivos de aprendizaje también marcan en cierta medida qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en la gamificación. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. En cualquier caso, como siempre, lo primero que tenemos que hacer a la hora de enfrentarnos al inicio del proceso de una intervención didáctica gamificada es pensar en el contexto y pensar en una cosa que es importante, en cómo son nuestros alumnos como jugadores. No cuesta nada, siempre que queramos gamificar, previamente pasarles un pequeño cuestionario, saber a qué juegos juegan, saber si juegan mucho o juegan poco, saber si les van más los juegos de mesa o son mucho de videojuegos. En cualquier caso, esta información nos va a ayudar a que lo que nosotros construyamos como gamificación sea más afín a lo que a ellos les gusta y como tal les motive más. ¿De acuerdo? Es importante. Y luego, ¿qué podemos gamificar? Mirad, nosotros hemos visto gamificaciones desde una actividad hasta un programa de curso. Personalmente, los que siempre recomendamos que como primera gamificación se intente gamificar una sesión de clase, ¿de acuerdo? O una unidad didáctica como mucho. Pero se piense muy bien qué unidad didáctica o qué sesión gamificar en función también de las características de los estudiantes. Por ejemplo, cuando hemos visto gamificaciones en el ámbito del inglés como lengua extranjera en la enseñanza no reglada, aquí en las escuelas oficiales de idiomas de Cataluña, aquí en Barcelona, hemos visto que en los cursos en los que tienen un examen certificativo muy fuerte, la gamificación tiene que camuflarse de tal manera que los alumnos no lo vean como una pérdida de tiempo de cara a prepararse para el examen certificativo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos pensando en un aprendizaje de secundaria, es importante tener en cuenta que se establecerá dentro de un determinado currículo bajo unas determinadas condiciones y como tal, ese currículo tiene que... la gamificación tiene que incorporarse en ese currículo. Por lo tanto, encasillar la gamificación es importante, tener en cuenta el contexto y a partir de ahí también construir una gamificación determinada o no. Es decir, una sesión de clase o un curso y todo, o un programa si es que se puede o se permite. Pero lo que recomendamos es que empecemos con algo pequeñito, con una sesión de clase o una unidad didáctica. ¿Y cómo? La recomendación que solemos hacer es que empecéis pensando en una narrativa. A partir de los gustos de los alumnos, por ejemplo, si a los alumnos les gusta mucho jugar a juegos de fútbol, pues a lo mejor se puede incorporar una narrativa que tenga que ver con el fútbol.
Si a los alumnos les gustan mucho las historias de, ¿qué os voy a decir yo? Las historias de ciencia ficción, pues a lo mejor alguna narrativa propia de Star Wars o de las galaxias o algo así. También pensando en los contenidos. Si evidentemente tenemos que trabajar unos contenidos como el contraste de pasados, pretérito imperfecto o pretérito indefinido, pues las historias de detectives funcionan muy bien porque los detectives tienen que descubrir qué pasó y a partir de ahí pues tenemos toda una narrativa tipo Cluedo, que es un juego muy famoso, que podemos utilizar en cierta medida, ¿no? En cualquier caso, la historia es importantísima porque es lo que llama la atención de los alumnos. Y es importante también ser capaces de exponerla claramente desde el principio. En este sentido, es un poco difícil porque los alumnos pueden adoptar avatares. Pero ¿qué ocurre? Que en el aula física nosotros todos nos vemos. Entonces, adoptar un avatar es un poco complejo. Sin embargo, hemos visto y hemos comprobado que en lo que son las gamificaciones online, por ejemplo, utilizando Moodle, funciona muy bien la construcción de narrativas con avatares, con personajes, porque nosotros podemos cambiarnos la imagen de la fotografía. Entonces, nosotros podemos participar como si fuéramos un personaje. Claro, aquí os propongo dos, ¿no? Aquí tenemos un duende o Super Mario Bros. En este sentido, es importante pensar en la historia, en quiénes son los protagonistas de la historia, como estáis viendo, y luego también es importante pensar en qué es lo que harán estas personas para lograr el objetivo final, que está implicado dentro de la historia. Por tanto, tenemos que pensar también en la participación de los alumnos en un rol determinado dentro del juego. ¿Vale? Claro, todo esto parece muy bonito, ¿no? Está muy bien, pero luego tenemos que engarzarlo, tenemos que encajarlo con una realidad de aprendizaje, porque están aprendiendo español como lengua extranjera. Os he propuesto, os acabo de hablar de una gamificación muy habitual con nivel A2 alto, B1 bajo, que es es muy similar a la de Rafael Acedo, ¿no? Somos detectives, tenemos que descubrir pues, qué ha pasado. Han robado un diamante, como el diamante hispano de Cristina Martín, han asesinado al embajador, como la gamificación de Rafael Acedo. En cualquier caso, para el tratamiento de las formas de pasado, las historias de detectives funcionan muy bien. Vale. A partir de aquí, se establecen unos personajes. Los alumnos son detectives. Hay una historia. Tienen que descubrir quién es el asesino. Vale. Entonces, hay una narrativa. Los alumnos, que son detectives, avatares, personajes, avanzan en la historia. Esas actividades, ¿les dan puntos o no les dan puntos? Claro, no es imprescindible, algo que se me ha olvidado decir y que os digo ahora, no es imprescindible utilizar todos los elementos de la gamificación. Podemos utilizar solo algunos. Si no nos va bien utilizar los puntos dentro del juego, hay juegos en los que no hay puntos, pues no ponemos puntos en el juego. Ahora bien, si por ejemplo la narrativa es el... ¿Qué os voy a decir yo? Se me ocurre la narrativa que hice con el duende que tenéis aquí. O, sí, con la del duende. Se forman equipos, ¿no? Estos equipos son los duendes que tienen que ayudar a los alumnos a ser capaces de aprender el subjuntivo, ¿no? Entonces los alumnos tienen diferentes duendes y tienen que contratar al mejor duende de cara a esas clases privadas que tienen que desarrollar para aprender el subjuntivo. O clases de L. Entonces, los diferentes duendes suman puntos. Y el duende o el equipo de duendes que sume más puntos será el ganador y será el que el alumno contrate. O será el que el profesor contrate. Algo así. Aquí sí que vemos que los puntos se pueden incorporar. Fijaros que hay una cosa que es importante. Ese objetivo final funciona muy bien si lo pensamos desde una perspectiva
por tareas. En este sentido, cuando construimos historias, cuando construimos narrativas e incorporamos las diferentes actividades, haya puntos o no haya puntos, esas diferentes actividades se pueden comprender como diferentes tareas posibilitadoras. En este sentido, creemos que es importante que penséis en las diferentes actividades de aprendizaje que soléis hacer en vuestras clases y cómo esto puede ofrecer al alumno una retroalimentación en forma de puntos o en forma de avanzar dentro del juego de cara a lograr ese objetivo final. Y luego pensar una cosa, no hay que perder de vista que somos profesores de español lengua extranjera y que por norma general solemos llevar al aula un enfoque metodológico de carácter comunicativo. En este sentido, debemos también plantearnos hasta qué punto las actividades que nosotros llevamos al aula son de carácter comunicativo dentro del juego. Estoy pensando, por ejemplo, en una escape room educativo. No sé si sabéis lo que es un escape room, pero es un tipo de juego serio que algunas personas dicen que es gamificación, otras personas dicen que es juego serio. Es igual. La cuestión está en que una alumna de máster, Cristina Martín, elaboró un escape room educativo en el cual justamente tenían que descubrir quién había robado un diamante en los alumnos y las actividades eran de comprensión lectora, de interacción oral, de comprensión auditiva y esas actividades les iban dando pistas a los alumnos para llegar a quien había sido el ladrón. Claro, la tendencia, que no es bien así, pero podemos llegar a pensar, la tendencia es que la gramática y el vocabulario da puntos y las actividades de práctica de habilidades comunicativas se acercan a la narrativa. Y no es así exactamente. Hemos visto muchas gamificaciones en las que la solución de la comprensión lectora puede dar puntos también y la capacidad que una persona tenga por escribir un texto con calidad, con coherencia, con cohesión, con adecuación, con corrección, también puede dar puntos. En este sentido, hay muchas posibilidades a la hora de incorporar o de enlazar los elementos de la gamificación con las diferentes actividades de aprendizaje que nosotros solemos llevar a clase. En cualquier caso, ya tenemos una historia, ¿de acuerdo? Primero pensamos en la historia, en la narrativa, y después pensamos en qué aprendizaje, qué actividades van a hacer los alumnos. Y a partir de ahí, lo ideal es empezar a incorporar elementos. ¿Hacemos puntos? Pues ponemos puntos en cada actividad. Queremos también que los alumnos tengan un avatar y que además cuando consigan superar una actividad le demos un regalo extra. Pues incorporamos un regalo extra. A mí me gusta mucho dar vidas extra, como Super Mario Bros., esas setas verdes. Hacemos que los alumnos logren superar una actividad, pero resulta que allí hay una sorpresa que cuando superan esa actividad les llevan a otra actividad que es una actividad extra que tienen que hacer para poder conseguir un objeto que luego ese objeto van a utilizar más adelante, pero ellos no lo saben. A cuantos más elementos podemos tener la sensación de que mejor. No es así, ¿de acuerdo? A veces menos es más. Y en el tema de la gamificación, muchas veces nos hemos encontrado con que si empezamos a incorporar elementos a la gamificación, los alumnos como que se pierden un poco. Y a cuanto más difícil, a veces peor. En este sentido, evidentemente, lo que os recomendamos es que lo pilotéis y hagáis prueba-ensayo y sobre todo que lo disfrutéis. Y si os gusta jugar, lo vais a disfrutar seguro. Sin embargo, debemos siempre ser capaces de pensar en cuál es la carga que le estamos dando a la carga de cognitiva y la carga de dificultad que le estamos dando a los alumnos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una gamificación que fue muy compleja, en el cual el objetivo estaba justamente en que los alumnos tenían que contratar, un poco os he dicho antes un poco sobre ella, que tienen que contratar al mejor profesor de español como lengua extranjera para aprender el subjuntivo, ¿no? Y esos alumnos llevaron a cabo una serie de actividades
con muchos elementos y llegó un momento en que yo percibí que se cansaba. ¿Por qué? Porque tenían un elemento y no acaban de comprender para qué servía y a veces los alumnos quieren que las cosas estén muy claras en clase normal, ¿eh? Y en este sentido, bueno, pues no acabó de funcionar aquella gamificación. En cambio, estoy pensando en otra gamificación que hice más sencilla, en la cual los estudiantes tenían que, justamente una empresa colombiana, casualidad, eran unos estudiantes alemanes de nivel B2 que tenían que ponerse en contacto con una empresa colombiana para establecer vínculos comerciales y lo que hacían era pues, conocer a diferentes personas y las diferentes personas eran diferentes niveles y sencillamente tenían que ir superando los niveles para lograr hablar con el jefe y establecer el vínculo comercial, ¿no? Aquí, algo que era una narrativa, unos avatares y unas actividades de aprendizaje, de comprensión lectora sobre Colombia y de vocabulario sobre elementos de la alimentación colombiana y alguna cosa más, y con eso ya funciona muy bien. Entonces, es importante pensar en que podemos incorporar muchas más cosas, aparte de los puntos, las insignias y las tablas de clasificación, pero que tampoco nos pasemos. Y siempre intentad probar lo que hagáis y no pasa nada, al fin y al cabo. Luego otra cuestión, la cuestión estética. Es importante porque si somos capaces de darle un componente estético a los materiales que nosotros llevemos y al contexto en el que nosotros demos la clase, los alumnos percibirán que están jugando y que están en una práctica gamificada de una manera más oportuna. Fijaros que aquí este es una serie de elementos estéticos en un juego que nosotros hacemos para formación de profesores en el que los alumnos tienen que descubrir la vacuna para lograr que la humanidad aprenda, no recuerdo exactamente, que aprenda lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, pues van por la galaxia superando planetas, de planeta en planeta, buscando la vacuna, se encuentran extraterrestres, van en un cohete y reciben insignias a medida que van avanzando en esa búsqueda de la vacuna. Es importante estas cuestiones. A mí, cuando hablo muchas veces con profesores que gamifican, me dicen que el elemento estético es muy importante, pero a veces es difícil dentro del aula. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando una clase, cuando acaba, pues entra otro profesor, o con el mismo grupo o con un grupo diferente, y yo no puedo dejar el aula decorada de una determinada manera, ¿no? En este sentido, bueno, sí que hay elementos que nosotros podemos controlar, por ejemplo, la elaboración de un PowerPoint adecuado, el uso de elementos audiovisuales si tenemos internet, tipo un vídeo. Recuerdo uno, era en clase de inglés, en el que grabó a un compañero suyo disfrazado de cowboy, y entonces, pues, hablando en inglés, lo vieron los alumnos en el vídeo y funcionó muy bien. En cualquier caso, en la medida de lo posible, incorporar este elemento estético ayuda a que los alumnos estén más enganchados, si me permitís, al juego. ¿Y hasta qué punto incluso nos podemos nosotros disfrazar para adoptar ese rol en el aula? Bueno, aquí cada uno que considere oportuno lo que considere oportuno, pero sí es verdad que hemos comprobado cómo el hecho de que el profesor se disfrace da un punto de ruptura y de transgresión que gusta por norma general. Y por último, con esto ya vamos acabando. ¿Qué papel juegan las TIC? Para justamente elaborar estos materiales a partir de una línea estética determinada, va muy bien. Aquí os he propuesto diferentes páginas web en las que podemos elaborar avatares, insignias, crear mapas conceptuales, crear infografías, crear todos esos elementos que podemos nosotros desarrollar como materiales para la gamificación y que podemos nosotros manipular de manera que mantengan una estética coherente. En este sentido es importante. Y yo creo que aquí las TIC tienen un papel fundamental. Evidentemente se puede gamificar de manera analógica, pero sí que es verdad que las TIC te proporcionan herramientas que permiten
una gamificación más coherente desde el punto de vista estético y además más versátil. Y evidentemente, hoy en día, dando clases de manera virtual, pues nos pueden ayudar mucho a elaborar materiales. Y por último, os quería hablar de 2 páginas especiales a partir de las cuales incluso de manera online y virtual, como muchos de vosotros como muchos estamos trabajando hoy en día, podemos gamificar. Son Bamboozle, ¿sí? Y Classcraft. Estas páginas son páginas ya pensadas para que nosotros como profesores, y cualquiera que lo considere oportuno, cojamos elementos estéticos, cojamos materiales para desarrollar nuestras propias prácticas gamificadas. Vale mucho la pena que le echéis una ojeada a estas 2 páginas porque aquí podéis encontrar también muchas ideas de cara a elaborar esos materiales. Y nada más. No llevo reloj. Me lo he dejado ahí detrás. Para finalizar esta presentación me gustaría incidir en 2 o 3 ideas que consideramos fundamentales de cara a elaborar vuestras prácticas gamificadas, vuestros materiales gamificados. Pensad primero en la narrativa, pensad primero en la historia. Os ayudará luego a construir las diferentes actividades. Para pensar en la narrativa podéis pensar en juegos. A mí me gusta mucho Super Mario Bros. Entonces, yo muchas veces construyo juegos, gamificaciones por niveles, como una en otro ámbito, que construí en educación primaria, en una clase de multilingüismo, en el cual los alumnos tenían que superar diferentes niveles para descubrir cuál era la lengua oculta que guardaba los secretos del multilingüismo en el mundo. Entonces, había diferentes niveles, pues como Super Mario Bros., como si fueran pantallas. Pensemos, por ejemplo, en otra narrativa como puede ser, por ejemplo, la del Cluedo. El Cluedo funciona muy bien para los detectives. O como, por ejemplo, puede ser una narrativa, pues, como os decía antes, de Star Wars, ¿no? De salvar al universo. A partir de ahí podemos ir construyendo las actividades y eso es una buena base para empezar. Entonces, las ideas, ¿de dónde salen? Pues salen de los juegos, salen de la realidad de los juegos. Vale mucho la pena jugar y pasárselo bien para coger ideas. Y de a partir de ahí, pues vamos construyendo las unidades didácticas de manera que, bueno, pues también pensando en cuál es la realidad de los materiales que tenemos, que vamos a utilizar. Le ponemos esta capa gamificadora y espero que a partir de ahí, pues disfrutéis gamificando con vuestros alumnos y esperemos también que tengan muchos éxitos vuestras propuestas. Y nada más. Muchas gracias por este rato. Disculpad, no llevo reloj. No sé si me he ceñido al tiempo o no. Espero que sí. Sí. Y nada, estoy atento a vuestras preguntas, comentarios, sugerencias y lo que consideréis menester. Bueno, mil gracias, Jaume. Yo creo que vamos a darle la palabra a las personas que están participando. Siéntanse libres de abrir el micrófono para las preguntas. Y bueno, también vamos a compartir algunas preguntas que ustedes y otras personas que se inscribieron a la charla pues compartieron en el formulario. Entonces, por favor, Yo sigan. tengo una pregunta. Sigan. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, muchísimas gracias, súper interesante la charla. Pues espero después intentar poner en la práctica todos estos tips, como tú los llamas, que bueno, son muy buenos. Mi pregunta es más como a la realidad que estamos viviendo ahora, es decir, la gamificación en el contexto en el que estamos viviendo de la virtualidad, y no solo pues la virtualidad como en clases grupales, sino que muchos de nosotros estamos enfrentados a una virtualidad uno a uno, individual, ¿cierto? De clases privadas, etcétera. No sé cómo se podría, es posible, cómo enfrentar ese, porque obviamente en un ámbito, digamos, de clases más tradicional, como hemos venido haciendo hasta marzo, pues tiene muchísimas más posibilidades, creo yo, pero ahora que estamos como en este trabajo tan solitario de un estudiante, profesor así, con una pantalla, pues no sé qué ideas nos puedes dar. Yo personalmente, para
este tipo de contextos y en la situación en la que estamos, yo partiría de, a lo mejor, lo que Classcraft o Bambuzel, sobre todo Bambuzel, os puede ofrecer, porque aquí podéis encontrar materiales muy, muy, muy sugerentes. Y luego, claro, jugar solo es posible, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos jugado de manera solitaria? En realidad, a muchísimos juegos, ¿no? Entonces, no sé, creo que también se puede plantear una gamificación en esa clase de one-to-one a partir de un material online, tipo, por ejemplo, dentro de una plataforma. Pasa que es difícil, es muy fácil hablar y muy difícil hacerlo, pero construir una especie de WordPress o construir, bueno, una serie de actividades que nosotros le vamos pasando al alumno y que el alumno vaya jugando él solo, ¿no? Y que nosotros, como profesores, funcionemos como una especie de máster, ¿sabéis? De máster del juego, en el que le vamos indicando las instrucciones. Yo soy una especie de avatar dentro del juego que le voy diciendo al alumno vas bien, vas mal. Pienso, por ejemplo, no sé si conoces el Inspector Gadget. ¿Suena? Sí, Los dibujos animados, sí, los ¿no? dibujos. Sí, claro, sí. Pues nosotros podríamos funcionar como el señor del bigote que aparece allí en algún lugar extraño, que le damos la instrucción al inspector Gadget que tiene que salvar a su sobrina Sophie, ¿no? Ese es el juego, ¿no? Salvar a la sobrina Sophie de unos malvados yo qué sé, que la han raptado, ¿no? Y entonces, fijaros que yo siempre parto primero de la narrativa y del objetivo final. Y entonces nosotros pues le vamos pasando las diferentes actividades, que son los diferentes niveles, a ver si llega hasta el final. Algo así se podría hacer, ¿sabéis? Listo, muchísimas gracias, sí. Porque yo por ahora, pues, por ejemplo, he estado como tratando de ensayar, pero yo diría que es más como tú lo explicaste, el juego serio, por decirlo de alguna manera, con un escape room, donde la idea es esa, como que el estudiante trabaje autónomamente, o sea, enviarle el link, que el estudiante cumpla las tareas él solo, pero sería muy interesante como dar el otro paso, un paso más allá. Pero es más o menos la idea es esa. Entonces, luego que si le ponemos más elementos o menos elementos, o le incorporamos una narrativa o le dejamos de incorporar una narrativa, es un poco la diferencia, pero la línea que estás siguiendo por lo que dices es muy oportuna ya, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, bien, o sea, a seguir practicando Gracias. con esta alegría, sí, sí, fantástico. Claro, pero es que justamente eso que dice Mónica, pues claro, uno empieza trabajando algo, pero necesita 3 semanas o necesita no sé cuánto tiempo para poder como dominar, ¿no? Yo creo que tú dijiste algo muy importante que es, eh, pues hay que haber jugado, ¿no? Sí. Uno tiene que haber jugado para entender muchas de las dinámicas de los juegos y, por ejemplo, yo pienso, en mi caso particular, creo que esa es pues una debilidad muy grande porque yo nunca he sido amante de los juegos de videos ni nada, pero ya teniendo en cuenta que podemos usarlo como un elemento motivador en la clase, además de poder darle a los estudiantes un aprendizaje significativo con el uso de actividades como estas, pues lo lleva a uno a decir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Por favor, siéntanse libres de utilizar el micrófono para las preguntas. Bueno, si por el momento nadie quiere hacer preguntas, yo sí Sí, quisiera compartir las preguntas. Dime, Jaume. sí, no, solo al respecto a lo que decías, Joana. En realidad, yo qué sé, también no hace falta jugar a videojuegos del todo, creo yo. Por ejemplo, si te gusta más jugar a juegos de mesa o sencillamente jugar bueno, pues sí, otro tipo de juegos que son menos, podemos decir, menos digitales, pues también funcionan muy bien, porque el Cluedo es el clásico ejemplo que funciona muy bien para la gamificación. Y el Cluedo es un juego de mesa, ¿no? A mí me gusta mucho también el Monopoly. Y a veces, pues, sí que es verdad que puede parecer un juego serio, pero tú estableces un tablero en clase, ¿no? Que sea como el juego del Monopoly y los alumnos van avanzando y van resolviendo preguntas. Y fijaros que si se quedan en el típico juego como el juego de la oca,
que todos hemos jugado, ¿no? Un juego de la OCA en clase, en el que los alumnos van haciendo diferentes actividades y van avanzando en el circuito. Pero si a esto le incorporamos la narrativa de quiero ser el capo de la inmobiliaria, ¿no? No sé cómo se dice esto, el capo de la inmobiliaria de Barcelona, por ejemplo, donde yo estoy, ya le damos una vueltecita más, ¿sabéis? Y bueno, pues que también es esto. Afortunadamente, como dice mi jefa en la universidad, nosotros afortunadamente no somos médicos y si fallamos, si fallamos no pasa nada y hagamos lo que hagamos, los alumnos van a aprender. Y lo importante es buscar esa sinergia en la que se lo pasen bien, ¿eh? Ya está, solo quería decir eso. Y otra Quería cosa que se me decir, ocurre preguntar... perdón, no. gracias, Mónica. Saco cortito y ya te doy la palabra, que quería decir que uno de los juegos que más me ha funcionado a mí con estudiantes cuando tengo uno solo, cuando tengo 2 o 3 o 5, son los juegos de misiones, porque allí están todas las posibilidades abiertas para obtener digamos, un logro al final y se pueden integrar de forma muy chévere las formas gramaticales o el léxico o lo que necesitemos incluir. Entonces esos juegos de misiones son súper valiosos y se pueden hacer tanto de manera virtual como lo dice Jaume, con papel y tijeras, es decir, hay muchas formas de llevarlos a cabo. Ya, adelante, Mónica. No, era simplemente pues un aporte y una pregunta. Y es que alguien comentó en el chat, y estoy de acuerdo en que muchas veces los adultos ven el juego o las canciones o este tipo de cosas como, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Cierto? O sea, la profesora no tenía nada más que hacer, me trajo una canción, me trajo un juego y esto es mi pérdida de tiempo y dinero. Entonces, en ese sentido, pues siempre hacer como una socialización previa, que el estudiante sepa claramente que va a aprender, o sea, que no es que va a perder el tiempo, eso me parece fundamental. Y lo segundo, quería preguntar, ¿cómo ves el tema de la gamificación conectado a la evaluación? O sea, como una evaluación menos sumativa, menos estresante, menos cuantitativa, que puede ser como una estrategia también, digamos, para facilitar ese tema. No sé. Lo que yo he encontrado en esta línea, la relación entre gamificación y evaluación, lo que yo he encontrado, tanto por experiencia personal como por los estudios que llevamos sobre las realidades gamificadas de los profesores de lenguas extranjeras, es que a los alumnos no les gusta mezclar. Es decir, te pongo un ejemplo. Recuerdo una vez en la que, gamificando una historia que hice aquí con unos alumnos en los que tenían que hacer de intermediarios entre el Ayuntamiento de Barcelona y había una huelga de metro, bueno, es igual. Ellos, para ganar, un grupo me pidió cambiar las normas. Esto todos lo hemos hecho, ¿sabéis? No, es que a mí, en mi casa se juega así, ¿no? Claro, ese en mi casa se juega así, ¿qué implica? Yo aprovecho cambiar las normas del juego para mi propio beneficio y yo ganar. Claro, esto cuando lo extrapolamos a la evaluación, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la evaluación es muy normativista. La prueba vale el 30%, la actividad vale un 20%, ¿no? Cuidado, estamos hablando de evaluación sumativa, no de evaluación formativa, ¿de acuerdo? Pero entonces, en realidad, como evaluación formativa, toda prueba vale, toda acción de aprendizaje vale. Siendo un poco extremos, ¿vale? Si me escuchan los de evaluación, seguro que me matizan. Pero, ¿me explico por dónde voy? La evaluación sumativa es válida y oportuna porque estás generando aprendizaje y te puedes fijar en las actividades, pero cuando hablamos de evaluación sumativa, ¿no? A los alumnos no les gusta y creo que a los profesores un poco tampoco, porque muchos profesores dicen, cuando hay un examen certificativo, no, esto no toca. ¿Sabes? Los juegos cuando jugamos, aquí esto es serio. Entonces, sí, claro, yo lo pensaba también como del proceso, formativa, no sumativa, sino como otro tipo de evaluar el proceso de aprendizaje, no tanto el resultado. Sí, pero en este sentido también, yo no sé hasta qué punto, no lo sé, lo lanzo, no sé hasta qué punto sería bueno decirles a los alumnos o no decirlos. No decirles, cuidado porque voy a tener en cuenta lo que hagáis de cara a evaluar vuestro progreso, vuestro aprendizaje o ponernos una nota. Le puede quitar la diversión, sí. Borrarle toda la motivación, sí. Puede ser. Gracias. No lo sé. Aquí creo que es interesante. En esta línea, yo sé
En otros ámbitos, como por ejemplo en la ingeniería o en estudios universitarios en química o en biología, recuerdo haber visto gamificaciones, exámenes gamificados y que aprobara más gente. Sí. Pero eran muy del tipo Kahoot, ¿sabéis? No había una narrativa. Es que a nosotros nos funciona muy bien esta cuestión de las narrativas y porque tenemos muchas actividades, ¿sabéis lo que os quiero decir? Muchas actividades de aprendizaje. Entonces, construimos unidades didácticas que tienen una semejanza hacia, ¿sabéis? En otros contextos en los que es el profesor el que habla todo el rato y entonces el alumno hace un examen, esta construcción de gamificación con narrativa, pues es más, no es que sea más impropia, pero sí que cae más lejos de lo que hacen de manera habitual. Creo que nosotros estamos ya, por defecto, estamos más cerca de eso. Bueno, Muchas gracias, sí. Gracias. Hola, tengo una pregunta. Sigue. Hola, soy Marcela. Hola, Jaume. Hola. Tengo una pregunta. Bueno, pues la gamificación no la he practicado porque, como dijo la otra compañera, no soy muy de jugar. ¿Tú cómo manejas, digamos, la parte afectiva o la parte de la motivación con los alumnos que no son, digamos, tan buenos, que no logran los puntos, no logran ganar? ¿Cómo manejas eso? Porque mi idea es que la gamificación pues siempre busca que haya un ganador, ¿no? No sé cómo se maneja eso. Yo he visto de todo. Gente se lo toma bien, gente se lo toma mal, pero es un juego. Y a veces yo he tenido problemas con alumnas y alumnos de que he perdido, estoy enfadado. O sea, yo venía aquí a ganar. Y claro, hombre, pues que claro, lo que no puede ser es que ganen todos, ¿no? Porque es un juego. Entonces, claro, ¿qué gracia tiene que ganen todos? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Creo que los alumnos deben ser conscientes siempre de que son actividades también de aprendizaje y de que estamos en clase. Entonces, es una línea muy fina, ¿no? Entre, bueno, pero aquí habéis venido a aprender, no habéis venido a jugar también. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, el que pierde y se enfada, el argumento yo creo que es, bueno, has hecho una serie de actividades, has aprendido cosas, que para eso vienes a clase. Oye, ya está, ¿no? Y entonces, pues bueno, y a quien le gusta menos jugar, pues un poco lo mismo, ¿no? Tampoco decirle, no, es que tú estás aquí para aprender y tienes que hacer las actividades. Pero ya lo hacemos normalmente cuando nos gamificamos, ¿no? Del tipo, venga chico, escríbeme las 5 frases con indicativo subjuntivo que te acabo de pedir, que para eso estamos, ¿no? Un poco así. Pero sí, me acuerdo alguna vez de tener bronca, ¿eh? Sí. Gracias, lo digo Yo porque... quisiera... Ay, perdona. No, Sí, porque sí. estoy, bueno, en el lugar donde estoy, en Alemania, las personas son súper aficionadas al juego y son como, se lo toman muy en serio. Entonces, no sé, tendría que tener un poco más de experiencia para no tener una situación complicada. No sé si me explico. Sí, no, es que es así, o sea, es así, claro, cuando jugamos, o sea, somos muy, yo por ejemplo, yo lo paso mal cuando pierdo, a ver, me es igual a veces, pero yo suelo ser competitivo, entonces, si me pongo, y claro, sí, Marcela, en este sentido, creo que lo primero que debemos, el salvoconducto es, chicos, estáis en clase, ¿sabéis? O sea, bajarlos a la realidad. Es un juego, pero es un juego, cuidado, que esto en realidad lo hemos puesto para que aprendáis. Entonces ya, por norma general se nos calma. De acuerdo, yo voy a ir intercalando preguntas del formulario con las preguntas de las personas que están en línea. Entonces voy con una pregunta que había en el formulario que querían preguntarte. Jaume, ¿cómo lograr que mis alumnos mayores se integren y se animen a usar estas nuevas formas de aprender? Ay, mira, por norma general, si hablamos de mayores que, es decir, mayores que yo, ya cada vez es más difícil, pero si hablamos de alumnos mayores de avanzada edad, si me permitís, no sé exactamente qué palabra utilizar, creo que es importante, muchas veces los alumnos mayores vienen con unas creencias con respecto a lo que tiene que ser aprender y enseñar un español con lengua extranjera, que están bastante alejadas de la realidad de vamos a jugar para aprender.
¿no? Pero también es verdad que los alumnos mayores también son jugadores. O sea, ¿qué os voy a decir yo? Yo con mi abuela me pasé toda mi infancia jugando a cartas, ¿no? Entonces, yo creo que el punto puede estar en aprovechar su perfil, ¿no? Y tampoco pasarse, ¿no? No les vamos a poner allí un videojuego, igual que no les ponemos una canción a lo mejor de, qué sé, de Shakira, ¿no? Siempre buscando ese, si me permitís el input, que sea acorde a lo que, o sea, cuáles son sus intereses y cuál es su conocimiento del mundo también, un poco, ¿no? Pues un poco por ahí. Por eso digo que al principio es muy importante saber con quién estamos tratando. Y desde el punto de vista del juego también, ¿no? Porque a lo mejor encontramos que estas personas mayores son jugadores y son competitivos, ¿eh? Uf, en mi pueblo cuando se ponen a jugar a cartas, si me permitís, los abuelitos, los jubilados, se pelean fuerte, ¿eh? O sea, son competitivos. También porque juegan a veces con dinero, pero eso es otra cosa, ¿eh? No juguéis con dinero, nadie, por Dios. ¿Alguien quiere seguir con alguna pregunta? Joana. Fortuna. Sigue, Fortuna, sigue. Hola, quisiera decir, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de aprender y por toda la charla. Y quisiera decir que, aparte de lo que está comentando ahorita, yo pienso que el, el juego le gusta a todo el mundo, no importa la edad que tenga, y es divertido y da mucha chispa y dinámica a la clase. Y hay que saber manejarlo, hay que saber dar las normas al principio de cada clase y mantenerlas, no cambiarlas, como dijo, que eso es excelente, porque entonces eso da pie a conflictos. Y también, en mi experiencia, me ha ayudado mucho a evaluar también jugando, porque yo puedo evaluar la participación, puedo evaluar también la forma como los compañeros interactúan entre sí, cuáles son las relaciones entre ellos, mejora las relaciones interpersonales y aparte de eso también adquieren conocimiento. En mi experiencia, a mí me ha ayudado mucho el Kahoot para muchísimas clases con dinámicas y realmente es muy exitoso. Y ahorita estoy trabajando en una nueva que se llama World, que también es muy buena, la recomiendo muchísimo. Y si tiene algunas otras que sean así fáciles y nos pueda sugerir para enseñar español como tercera lengua, sería maravilloso. Gracias. A mí me viene a la cabeza la aplicación Socrative, que es un poco como el Kahoot, pero es un poquito diferente. Socrative con VE, ¿eh? Es un poco como... A mí siempre me recuerda las competiciones estas de las ferias, que son con carreras de caballitos de plástico, que tú tiras una bola y en función de si la bola suma puntos o no, tu caballito va avanzando y si ganas el primero consigues el peluche, ¿no? Pues el Sócrates funciona un poco así y a los alumnos les gusta bastante. Y además a mí me gusta cuando ellos incluso lo hacen. Eso funciona. Y luego también, lo que pasa es que esto ya es un poco diferente. Tenemos una serie de herramientas en EducaPlay. No sé si os lo he puesto aquí. EducaPlay estaba aquí. Aquí. EducaPlay, que funciona sobre todo para elaborar quizzes, sopas de letras, crucigramas, juegos un poquito más, ¿cómo decirlo? No, más de, sí, bueno, los típicos del periódico, ¿no? No es tan lúdico quizás, pero también puede funcionar. Sócrates sí que es un juego tipo Kahoot. Y luego, yo creo que, bueno, lo importante es que los alumnos se animen a participar, como bien decías, en el sentido de que la clave es algo que es, no sé si es decirlo, obvio, pero que cuando el alumno está motivado, la cosa funciona mejor, ¿no? O sea, y en este sentido el juego por norma general motiva, aunque yo a veces me encuentro con que cuando el juego es demasiado repetitivo, pues eso también desmotiva, ¿no? Siempre leer la realidad de nuestras clases y a partir de ahí tomar decisiones es necesario. Sí, sí. Quisiera, antes de la siguiente pregunta de los asistentes, compartirte otra. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuándo, cómo y cuánto tiempo se debería usar la gamificación en las clases?
¿Cuánto como? A ver, me lo voy a apuntar un segundo. ¿Cuánto como? Sí, la persona comparte en el formulario, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuándo? Digamos, ¿en qué ¿Cuándo? momento del proceso? ¿Cuándo? Mm, ¿Cómo? mm. ¿Y cuánto tiempo se debería usar la gamificación en las clases? Todo depende del contexto. De vez en cuando, a partir de una serie de actividades, ¿no? Y eso haría que, bueno, pues no se rompiera la dinámica del curso, con 2 sesiones a la semana de 2 horas. Es una dinámica, bueno, pues que necesita el alumno volver y salir y entrar y salir, pero siempre la gamificación le daría ese puntito de motivación extra durante algunas sesiones que podría ser positivo. Sí. ¿Alguien quiere seguir otra pregunta? Ah, sí, Ana, por favor. Hola, saludos desde Costa Rica. Más un comentario, igual una consulta. Bueno, estoy de acuerdo precisamente en que todos tenemos como esa espinilla de querer jugar, de un espíritu competitivo y que no importa realmente como la edad. Sin embargo, me nace una pregunta curiosa, si han tenido la experiencia con respecto a la narrativa que tanto mencionas. ¿Qué tipos de narrativa se te ocurren de momento como para una población adulta mayor? Y que creo, Joana creo que se llama, dijo que tenía alumnos de 65 años y más. Entonces, de pronto la facilidad digital sí se les da, dependiendo del origen de su país, entonces ese no sería el inconveniente. Pero me da curiosidad sobre la narrativa entonces. Gracias. Sí, bueno, o sea, yo pienso, por ejemplo, adultos, ¿no? Si estamos en Costa Rica, claro, ¿qué es lo que a los alumnos de Costa Rica les puede interesar sobre el país, por ejemplo? Pues la naturaleza de Costa Rica, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Yo al menos es lo que me han dicho mis colegas que han trabajado se llama Tamarindo, Playa Tamarindo, se llama ese lugar, Sí, tan correcto. fantástico. Entonces, la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer una narrativa a partir de la naturaleza? Pues pensamos en las tortugas, ¿no? Entonces, los alumnos van a ser unos... ¿qué pueden ser los alumnos? Van a salvar las tortugas, por ejemplo, ¿no? O una tortuga especial, que es la única en el mundo que va a darles, yo qué sé, algo, el conocimiento de cómo funciona el subjuntivo, o yo qué sé, algo. Entonces, los alumnos son, ¿qué pueden ser? Detectives sí, ellos pueden ser incluso ellos mismos, ¿no? Y que realizan actividades pues por Costa Rica, imaginemos un mapa, por ejemplo, de Playa Tamarindo, incluso se puede hacer en la playa misma, evidentemente ahora no, y que van realizando actividades para llegar hasta esta tortuga. Fijaros que me he inventado aquí una tontería, que a lo mejor suena fatal, Claro, pero en aplica. nada, pero la idea es partir de una realidad, de unas inquietudes por parte de los alumnos y a partir de ahí, pues crearte un objetivo final de una historia, ¿no? Claro, si funciona, pues bien, y si no funciona, pues ya no se hace, ¿no? ¿Sabéis lo que No, quiero decir? te comprendo. Más bien, muchísimas gracias, sí. Y sobre todo la importante es conocer a los alumnos, conocer qué quieren, qué les motiva, qué les gusta, ¿sabéis? Pero claro, cuando, por ejemplo, tenemos 8 alumnos, 7 les gusta blanco y a lo mejor uno negro. Entonces, pues, no llueve siempre a gusto de todos. Es algo que es complejo. Pero la clave está en el tratamiento del tema, yo creo. Sí. Vale, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o sigo con las del formulario? Bueno, aquí tengo un montón, entonces voy a hacer esta. ¿Cómo aplicar gamificación en la virtualidad cuando los estudiantes extranjeros que tenemos no tienen calidad de internet? Claro, es complicado eso, ¿eh? A partir, yo creo,
es un poco chistera, o sea, me saca un poco un truco de magia, ¿eh? Tengo que reconocerlo, pero creo que también se puede planificar como una serie de actividades asíncronas. Es decir, igual que hacen los deberes. Claro, si no tienen conexión a Internet, es posible que les falle en lo online como ahora estamos nosotros, ¿no? Claro, pues que si los alumnos tienen buena calidad de vez en cuando, si nosotros ponemos como si fueran unos deberes esa actividad gamificada, los alumnos, pues cuando puedan conectarse, la harán, ¿no? Y también es una buena manera de trabajar, pues repasar los contenidos que se han tratado en clase y se tratan, bueno, pues como deberes, pero esos deberes están gamificados, ¿no? Y en este sentido, pues un poco lo que decía antes, cuando por ejemplo tenemos 2 sesiones por semana y queremos gamificar un poquito, si lo tratamos como deberes, a los alumnos les permite también establecer un hilo conductor ahí y estar enganchados. Lo que pasa es que, evidentemente, bueno, va y viene la gamificación, también tiene sus dificultades porque pueden desmotivarse, pero bueno, la desmotivación existe también en otro tipo de gamificaciones en el aula y en una sesión de clase. Entonces, bueno, es siempre ir viendo cómo reaccionan los alumnos. Pero bueno, la opción que comentaba creo que es bastante plausible. Sí. Mira, Jaume, que hay una pregunta que me llama la atención. Dice alguien, ¿la gamificación es una práctica nueva o es algo que ya se hacía sin tener esa denominación? Podríamos decir que el concepto de gamificación permitió sistematizar algo que los profesores ya hacían como estrategia de motivación a fin de que los alumnos se empeñen más en su aprendizaje. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Evidentemente, jugar, ¿qué os voy a decir yo? También desde tiempos inmemoriales jugamos desde el punto de vista del aprendizaje. Es que el juego es aprendizaje. Esto ya lo decía Huizinga, incluso Piaget creo que también lo decía en los años 60. El juego es aprendizaje. Entonces, claro, la diferencia está en que ahora la gamificación es una vuelta de tuerca al juego. Entonces, al ser una vuelta de tuerca, muy influenciada quizás por la complejidad de los videojuegos de hoy en día, vamos un poquito más allá que no lo que se hacía antes o antiguamente, o el juego. O sea, yo estoy pensando en el fútbol. El fútbol es un gran juego para aprender. El juego simbólico implica, como es el fútbol, que aprendamos una serie de reglas y aprendamos a convivir con los demás y aprendamos a que, bueno, existen otras personas y que tenemos que colaborar con ellos para lograr el objetivo. El fútbol es esto y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando somos pequeños, jugar nos aporta este aprendizaje vital, social. Cuando cuando gamificamos, vamos un poco más allá. Entonces, no es bien un juego, ¿no? Lo que tenemos entre manos, sino que es la aplicación de elementos y estrategias del juego en una realidad como es la del aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, es una vuelta de tuerca, creo. Yo soy bastante purista con las definiciones. En este sentido, pues creo que es ir un poquito más allá que lo que se hacía antiguamente. Sí. Pero bueno. ¿Alguien en la sala está interesado en preguntas o seguimos con las preguntas de los colegas? Vale, acá hay otra pregunta que está interesante y es, al no tener conocimiento, no, ¿verdad? Sí, espérame. Al no tener conocimiento en programación de videojuegos, ¿cómo dinamizar la gramática con gamificación? Bueno, mirad, yo he hecho gamificaciones con papel y fotocopias con actividades de gramática. La que os decía antes de los niveles era un poco así, ¿no? Pero las fotocopias estaban en la mesa del profesor. Entonces, los alumnos trabajaban en grupos, ¿no? Y cuando hacían una actividad de gramática, la llevaban a la mesa del profesor, yo funcionaba como headmaster y les permitía pasar al siguiente nivel, ¿no? Una de las cosas que hice también, no me he acordado, pero una de las cosas que hice también es clasificar los niveles por las ¿cómo se llama? La estratificación colombiana, los 6 niveles sociales, ¿no? Del 1 al 6, ¿no? ¿Cómo se llama? La común. No ahora no recuerdo exactamente cómo va. No, la estratificación de nivel 1 a nivel 6. Así. Exacto. Estratificación. Sí, ¿no?
Claro, y eran 6 pruebas, y para llegar al 6 tenían que pasar por el 5, y pasar por el 4, y pasar por el 3, y les permitía pues conocer la sociedad colombiana, ¿no? En ese sentido, eran niveles, y eran actividades de gramática y de vocabulario que ellos hacían y las tenían que hacer bien para pasar de nivel. Entonces ahí se incorpora la gramática y el vocabulario. Claro, y ahí respondes la pregunta de alguien que decía que si era necesario saber de programación para hacer gamificación, ¿no? No, 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 pues con no. tijeras y papel se logra y Sí, con sí. bastante creatividad. Perdón, que no he respondido a esto. Claro, eran las fotocopias de las actividades, le había dado un poquito que ponía nivel 1, ¿no? Y entonces había, o sea, un poquito de diseño sí que era, pero bueno, en formato Word, nada más. Y entonces ponía nivel 2, nivel 3, no, ya está. Pero claro, o sea, hay mucha gente que gamifica que tiene unas habilidades informáticas increíbles que yo no voy a tener en mi vida. Pues que tampoco, ¿cómo decirlo? No soy para eso, vaya, yo ya estoy muy mayor para dedicarme a esas cosas, ¿no? Ya, hay una pregunta interesante acá. ¿Se pueden desarrollar todas las destrezas a partir de la gamificación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando jugamos, pensamos que leemos, pensemos que interactuamos con otros jugadores, pensad que también podemos escribir para jugar, enviando mensajes a alguien para conseguir algo y evidentemente escuchamos. Por tanto, todas las habilidades entrarán en juego. Incluso si me permitís también, la mediación también puede entrar, la interacción escrita puede entrar. Yo voy a decir, yo sí, sin problemas. Es más, creo que es bastante oportuna la gamificación, creo, para desarrollar estas destrezas porque hay un punto de motivación que el juego le da a la comprensión y a la producción en el sentido de que los alumnos tienen que para lograr el objetivo del juego, ¿no? Entonces, imaginaos un escape room. Yo tengo que comprender el texto para conseguir la clave para salir, ¿no? No sé si todos conocéis la dinámica del escape room, que estamos encerrados en una sala, tenemos una hora para salir, ¿no? Tenemos que conseguir el candado, ¿no? Los números del candado secreto para poder salir, ¿no? Claro, yo tengo que leer mensajes y como tal, la comprensión lectora es sí o sí, porque si no, no salgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho compartí en el chat el trabajo que hace nuestra colega Jennifer Niño, que es una colombiana que vive en Alemania y trabaja mucho el tema de escape room y que, bueno, en este mundo de Consultar la su gamificación un página. montón de gente la conoce. Jennifer es Consultar su magnífica, página, se las maravillosa. compartí. De hecho, también recomendarles a todos que nos acompañan. Jennifer nos colaboró muchísimo en una de las charlas que tuvimos cuando ya había empezado la pandemia, hablando sobre herramientas digitales, ¿no? Para poder mejorar nuestro trabajo. ¿Alguien tiene una pregunta? Ana pregunta, ¿se pueden insertar audios o también sonidos? ¿Te refieres de pronto a alguna plataforma en particular, Ana? No, más bien, lejos de ser una pregunta, era como un agregado a lo que estaba diciendo Jaume, que precisamente en las posibilidades de insertar texto o de ver figuras, de seguir instrucciones, se pueden insertar audios con palabras y vocabulario en específico, de pronto de lo que se esté estudiando. Entonces también creo que aplica para las destrezas. Sí, sí, sí. Pero claro, fijaros, por ejemplo, yo estoy pensando en la presentación de la narrativa de una gamificación que hice en la que, bueno, era de la historia de Indiana Jones, ¿no? Os he hablado de ella, era En busca de la lengua perdida, ¿no? Entonces, para presentar la narrativa, puse un PowerPoint y lo construí tipo Star Wars. ¿Sabéis cuando empieza con las letras así que va apareciendo? Bueno, lo hice un poquito más feo, ¿eh? Pero y luego, pues, con la música de Indiana Jones, ¿no? Y es nivel usuario de PowerPoint que, bueno, tampoco era así. Pero, claro, todas estas cosas se pueden incorporar con un poquito de conocimiento TIC. Jennifer, en este sentido, Jennifer es la bomba, ¿eh? O sea, Jennifer y su página web demuestran una capacidad por uso de las herramientas TIC
que bueno, nos supera, a mí, bueno, es un referente dentro de él, creo yo, vaya, o uno de los referentes en ese sentido, claro. ¿Hace falta tener esa habilidad? Hombre, pues no, pero hombre, sí que ayuda, claro, ayuda a todo eso, porque te facilita muchas cosas, claro. A la hora de enviar mensajes de voz, por ejemplo, incluso distorsionar la voz, ¿no? Se puede, hacerte un vídeo incluso con zoom, así difuminado, y que luego lo subes a un Google Forms o a un Google Drive que aparece con un código QR, ¿sabéis? Claro, son cosas que hoy en día con la tecnología se puede muchísimo, se pueden hacer muchas cosas bonitas. Muchas gracias. Yo quiero hacer dos preguntas, una del formulario y otra personal. La del formulario dice, ¿qué es lo que más te gusta en gamificación y qué es lo más novedoso? Y la mía tiene que ver con estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales, disléxicos, etcétera. ¿Has tenido experiencias en gamificación con estos estudiantes? Vale, me voy a ¿Cómo la te ha ido primera. ¿Qué es eso? lo que más? Gracias. Sí, voy a la primera. ¿Qué es lo que más me gusta? Como profesor, me gusta ver que los alumnos compiten. Quizás porque yo soy competitivo también. Como alumno que ha participado en gamificaciones, lo que me gusta es ganar. Si hay competición, y si no, pues participar y conseguir los objetivos, lograr, mira, cada uno con lo suyo. Desde el punto de vista novedoso, lo último que he visto, y creo que no es muy novedoso, pero me ha llamado la atención, son los Breakout Edus, que son como una especie de uso de una aplicación que se llama Genially. ¿Conocéis Genially? Pues con Genially se pueden hacer como jueguecitos así, ¿no? Y funcionan muy bien como para iniciar las clases, pequeños juegos con Genially de actividades de preguntas-respuestas. Entonces, es de lo último que he visto así, que me ha llamado la Aunque atención. interrumpa, yo compartí en la página, aquí en el chat, un escape room que diseñé en Genially, que pues si lo quieren mirar, es una plataforma pues que sirve mucho como para ese tipo de actividades interactivas. Sí, bien, fantástico, fantástico. Esto es de lo último yo que he visto en el ámbito de la gamificación. Creo que es, bueno, pues es muy curioso. Y personalmente yo nunca he trabajado con alumnos con necesidades especiales, aparte de algunos de manera puntual. Pero un poco yo creo que la línea que se debe seguir es más o menos lo que vamos comentando. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? ¿Cuál es lo que ellos pueden aportarnos? Y entonces, a partir de ahí, nosotros ir construyendo. Que un poco es lo que hacemos siempre con los materiales, ¿no? Con nuestras clases. En función de quién tenemos, pues la adaptamos, ¿no? Sí, sí. No sé, no puedo aportarte ninguna información más. Creo, pues, es un contexto que no conozco. Vale, gracias, está bien, gracias. Claro. Mira, yo me quedé, acá hay una pregunta también del formulario que me pareció muy interesante. ¿Qué metodologías utilizar para enseñar español a personas ciegas utilizando la gamificación? Para personas ciegas. El contexto de la enseñanza de español como lenguas extranjeras o la realidad de la enseñanza de L a personas invidentes y ciegas es una realidad muy poco estudiada y muy poco trabajada. Sí que es verdad que se parte de la oralidad. Hablo de la experiencia de tener alguna vez en el grado de educación de magisterio alguna persona ciega. Se parte de la oralidad mucho y no conozco cuál es la interrelación que se establece entre juego, aprendizaje e invidencia. No lo conozco, pero la sensación que yo tengo puede ser, está en que la oralidad y la narrativa puede ser un gancho efectivo y jugar mucho con la palabra, con la voz, con una realidad, porque en realidad los juegos, ¿cómo decirlo? Son historias también, algunos juegos evidentemente. Y a lo mejor por esta línea se puede investigar, pero creo que es un campo que no ha estado para nada trabajado y os animo a la persona que ha formulado esta pregunta, le animo a que lo haga porque realmente nos puede aportar muchísimo a toda la comunidad
de profesores de L y a los que nos dedicamos a formar a profesores, porque realmente tenemos un desconocimiento muy grande, claro. Sí, sí. En ese sentido, me gustaría compartirte y a los colegas que están acá, pues que hay, como dice Pilar, también hay mucho por hacer. Digamos, acá en Colombia hay una maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera, no solamente para estudiantes extranjeros, sino también para personas Indígenas sordas y sordas. e indígenas. Sí. Sí, hay como una... Y digamos que el componente del tema de enseñanza de español para sordos es bien interesante, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dice Berta que hay computadoras para invidentes. Sí. ¿Alguien quiere seguir o seguimos con las preguntas? Ya que nos quedan solo 10 minutitos. Sí, una apreciación. Sí que es verdad que hay computadores para invidentes, sí es verdad. Que el teclado es el teclado, bueno, con los puntitos, sí es verdad. Sí, lo he visto, hace poco vi sobre ello. Pero desde el punto de vista del desarrollo de juegos, bueno, no sé, sencillamente no sé. Aquí, hombre, es un Vale, ámbito que claro. me gustaría saber, sí, sí. Vale. Bueno, ¿tú recomiendas algún material? Perdóname, Carito, que me pareció esta pregunta muy interesante. ¿Recomiendas algún material que explique técnicas de gamificación? Deseo usar un manual para mis clases con niños online y Lola y Leo está disponible, pero me es difícil usar. ¿Qué otros manuales recomiendas para niños de nivel inicial que incluyan el aspecto de gamificación? Bueno, pero es que Lola y Leo es el más... Lola y Leo creo que es el más oportuno. Desafortunadamente, si no hay mucho acceso online, sí, es un poco lástima. Sabemos de las dificultades que hay, sobre todo en materiales de L para niños. Lola y Leo... Hay otro que se llama Juguemos en clase. Hablo de memoria, ¿eh? Que quizás no es gamificación, sino que es juego y juego serio, pero que a lo mejor de ahí puedes sacar alguna idea y luego puedes desarrollar a partir de algún tema de las unidades didácticas de Lola y Leo, pues desarrollar algún tipo de juego, no sé, es lo que se me ocurre, pero Juguemos en clase se llamaba, sí. Y claro, es complicado porque, como sabéis, o supongo que sabéis, los materiales de L no están pensados para las clases online, están pensados para las clases offline, face to face, la mayoría. A pesar de los esfuerzos que puedan hacer las editoriales hoy en día, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Y tenemos una ausencia muy grande en materiales online que sean pensados desde lo online. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En esta línea, por ejemplo, en la maestría, yo conozco a dos chicos que ahora mismo están elaborando propuestas didácticas pensadas desde el online. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Pero creo que es una línea también en la que todos los que nos estamos dedicando ahora mismo a dar clases podemos indagar. Creo que ahí también hay mucho por hacer y hay mucho por descubrir, en el fondo. Y tenemos, bueno, tenemos unos gaps, tenemos unos, ¿cómo se dice esto? Unos vacíos que hay que cubrir y tarde o temprano, bueno, se tendrán que cubrir, es así. Sí, de hecho, pues cuando hablamos de este tema de gamificación, pues muchas personas esperan digamos, que esta primera aproximación contigo pues sea práctica y que podamos explorar montones de cosas, pero así como lo comentaba Mónica y la experiencia de muchos de nosotros es que pues tenemos que dedicar muchísimo tiempo a trabajar si queremos implementar este tipo de actividades, ¿no? Esto requiere no solamente que seamos creativos, sino que tengamos el tiempo, que tengamos la disposición, nos guste sobre todo, que encontremos en el juego, como decías tú al principio, un elemento que no solamente me motiva a mí como profesor, sino que soy capaz de motivar a mis estudiantes con él. ¿No? Entonces, eso porque hay muchas personas en el formulario que pues quisieron, ay, quiero que sea una sesión práctica. Bueno, ya hemos compartido bastantes páginas y bueno, también decir que hay opciones, ¿no? Ya, si nos puedes contar un poquito de formación.
Evidentemente, para aprender a gamificar, como todo en la vida, hay que gamificar. O sea, esto es como a hablar se aprende hablando, pues a gamificar se aprende gamificando. Eso vaya por delante. Evidentemente es difícil gamificar. Igual que es difícil crear unidades materiales, unidades didácticas, secuencias didácticas, gamificar es difícil y requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Y sobre todo lo que yo creo que requiere más tiempo es la cuestión técnica y la cuestión estética. Creo que más o menos todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, el uso de herramientas TIC, como aquellas herramientas que os he propuesto en una de las diapositivas, es muy útil. ¿Sabéis por qué? A partir de aquí ya podemos ir encontrando una línea estética, un argumento estético en la propuesta. Y evidentemente, como siempre, yo recuerdo la primera vez que hice una infografía fue con Canva, más que con Pictochart, que es otra herramienta. Y la primera salió pues fatal, pero la segunda salió un poco mejor. Y la tercera pues ya tenía más gracia. Luego, claro, cada uno tiene la habilidad que tiene, ¿no? Yo, en cuestiones estéticas, pues a mí me cuesta un poco más. O sea, yo mezclo colores, que luego otra persona dice, ¿pero dónde vas? ¿No? Mezclando estos colores. Pero aquí ya cada uno tiene su habilidad. Es importante, en este sentido, pensar que son horas. Son horas. Y como para gamificar, se aprende gamificando, hay cursos como alguno que se ofrece por parte del Instituto Cervantes, que está, si no recuerdo mal, llevado por Francisco Herrera y Vicenta González, cuya tarea final dentro del curso es una propuesta gamificada, es la elaboración de una propuesta. Y en este sentido va muy bien este tipo de cursos que son de 20 horas, de 40 horas, porque nos empujan a ello, ¿sabéis? Entonces, quien no tenga experiencia y quiera tener una experiencia gamificadora, pues este tipo de cursos así van bien. Nosotros ahora mismo hemos abierto uno hace poquito sobre gamificación y creemos que ha funcionado bastante bien en esta línea. Lo que pasa es que luego hay que llevarlo al aula, ¿sabéis? O sea, por mucho que en un curso de formación nos digan elaborar una propuesta didáctica, sea de gamificación o no, lo importante es llevarlo al aula, ¿sabéis? Y ver ahí si funciona o no funciona, qué es lo que pasa, cómo reaccionan los alumnos, por qué reaccionan así. Esto es nuestra vida. Y reflexionar sobre esta implementación y a partir de este pilotaje y de esta reflexión, pues reformularla como se considere oportuno. Y no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada por equivocarse, ¿no? Afortunadamente, como os decía, como mucho van a aprender menos. Bueno, aprenderán más el otro día, ¿sabéis? Ya está. Cierto. Y allá iba mi pregunta, Jaume, que esta sí yo te la formulo personalmente. ¿Tú consideras como formador de formadores, digamos, formador de profesores, que introducir la gamificación en el aula de clase es algo que todos los docentes deberían hacer? ¿O es algo que parte de la aptitud de cada profesor, la motivación, el tipo de estudiante que tiene, o si necesariamente hablando de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje de lenguas, debería hacerse, digamos, a partir de tu experiencia con tus estudiantes, futuros profesores, ¿cómo lo has visto? Yo voy a responder un sí condicionado que se dice. Me explico. Yo creo que como profesores tenemos no la obligación, pero sí un poco el deber de siempre ser capaces de comprender y valorar nuevas realidades pedagógicas y la implementación de nuevas realidades pedagógicas y nuevas realidades metodológicas. No es que sea nuestra obligación por contrato, pero un poco una obligación profesional, ¿sabéis? En ese sentido, pues bueno, pues si sale el Flipped Classroom, ¿no? O sale la gamificación, o sale un nuevo formato de examen multinivel tipo el CL, pues creo que para nuestro desarrollo profesional y para nosotros como profesionales es bueno conocerlo y en la medida de lo posible implementarlo, pues porque nos hace mejores profesores. Ahora, ¿que eso signifique que todo el mundo tenga que gamificar? Pues cada uno que haga lo que quiera, ¿no? ¿Sabéis? Que al fin y al cabo, aprendíamos con el método gramática-traducción, aprendíamos lo que aprendíamos también, ¿no? Pero
siempre decimos que el alumno aprende a pesar de los materiales y a pesar del profesor y a pesar de él mismo incluso a veces, ¿no? Entonces, pues, también depende del objetivo. Y el profesor. Depende del tipo de alumno. Pero sí, yo personalmente creo que todo el mundo tendría que experimentarlo alguna vez. Sí. Para que sepa lo que es. Y a partir de ahí que decida, ¿no? Sí. Eso es como todo en la vida. Eso hay que probarlo todo. Exacto. ¿Alguien tiene alguna todo. pregunta? Porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Así Si es. alguien quiere hacer una última pregunta, porque no queremos irnos más allá. ¿Nadie? ¿Todo bien? Carita. Nada, quiero darle las gracias a Jaume por habernos acompañado hoy. Fue magnífico, aprendimos un montón. Creo que Muchísimas gracias a vosotras. nunca había visto una conferencia tan interesante sobre gamificación aquí en nuestro ámbito, entonces estoy muy contenta, la verdad. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Jaume, te cedo la palabra para que puedas despedirte y... Sí, nada, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Joana, Carolina, muchísimas gracias por los que habéis asistido en directo y los que os interesáis por por este ámbito, por esta estrategia metodológica, por la gamificación y espero y deseo que juguéis. No sé si como niños pequeños, pero que juguéis, que es lo más bonito del mundo. Sí. Y nada más, lo dicho, que vaya muy bien todo desde Barcelona y espero que estos días sean lo menos complejos posible para todos. Muchas gracias.